Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a resolver un ejercicio donde vamos a calcular una integral de línea aplicando el teorema de Stokes. El ejercicio dice lo siguiente. Dado el campo vectorial f de x y z, que es coseno de x más z cuadrado, x cuadrado más z cuadrado de xy, aplique el teorema de Stokes para calcular esta integral de línea de f sobre la curva c, donde c es la curva que resulta de intersecar el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado con el plano y igual a 4. Después grafique la superficie e indique en el gráfico la orientación elegida para la curva. Es decir, sabemos que siempre que calculamos una integral de línea, es importante, además del resultado que nos da, saber en qué sentido se recorrió la curva, con qué orientación. Bueno, empecemos. La propuesta es calcular esta integral de línea. Y la curva es el resultado de intersecar dos superficies. Entonces, lo primero que podemos hacer es ver bien cuál es la curva que vamos a trabajar. Miramos gráficamente cómo es esa curva. A ver. Bien, acá tenemos graficadas las dos superficies. Acá está el paraboloide, que como ven tiene eje de simetría, el eje y, porque es y igual a x cuadrado más z cuadrado. Y el plano, que es constante en y, es y igual a 4, el plano que tenemos acá en rosa. En la intersección de estas dos superficies se genera esta curva, que es sobre la cual vamos a estar calculando la integral de línea. Bueno, pero la propuesta es calcular esa integral de línea aplicando el teorema de Stokes. Bien, entonces, ¿qué nos proponía el teorema de Stokes? El teorema de Stokes nos propone lo siguiente. Acá lo tenemos. Stokes dice, si queremos calcular una integral de línea sobre una curva cerrada, en lugar de calcular esa integral de línea, armando una parametrización de la curva, etc., podemos cambiar esa integral de línea por esta integral doble, ¿sí? Más que doble, una integral de superficie, en donde vamos a integrar sobre una superficie que tenga a esta curva como frontera, ¿sí? Y calculamos la integral de el rotor de f por el vector normal, o sea, la integral de flujo del rotor de f. Entonces, aplicar el teorema de Stokes es, en lugar de calcular la integral de línea haciendo este cálculo, calcularla haciendo una integral de flujo, ¿sí? Para eso hay que elegir cuál es la superficie sobre la cual vamos a integrar. Recuerdo, tiene que ser una superficie que tenga la curva C como frontera. Nosotros tenemos dos superficies para elegir, porque la curva C se definió como la intersección entre dos fronteras. Las superficies que tenemos, vamos a recordarlas, son las que están en el gráfico. Son estas dos, el paraboloide igual a x cuadrado más z cuadrado y el plano igual a 4. Y yo puedo elegir la sección del plano que tiene esa curva como frontera o esta sección del paraboloide que tiene la curva como frontera. Bueno, obviamente voy a elegir el plano, que entiendo que tiene una ecuación más simple de trabajar y que me va a derivar unas cuentas más cómodas, más accesibles. Entonces elegimos como superficie el plano, pero como no tomamos todo el plano, sino solamente esta sección, la ecuación del paraboloide se comporta como restricción para la sección del plano que vamos a querer calcular. Entonces, nos queda lo siguiente. Vamos a elegir como superficie para trabajar el plano igual a 4 con la restricción igual a x cuadrado más z cuadrado. Es decir, hay que buscar una parametrización de esta superficie con un dominio dado a partir de esta restricción para calcular esta integral de flujo utilizando esa parametrización. ¿Cómo era el cálculo de esa integral de flujo? Lo recordamos. Una vez que hayamos encontrado la parametrización, tenemos que calcular la integral doble. El dominio de la integral ahora va a ser el dominio de esa parametrización y tenemos que al rotor de f componerlo con la parametrización r de v y multiplicarlo escalarmente por el vector normal r1 por rv. Bueno, vamos a empezar, hay que hacer varios cálculos. Podemos empezar calculando el rotor de f. Recordemos cómo se calculaba ese rotor, pero voy a correr un poquito esto para tener un poquito más de espacio. Ahí. Bueno, ¿cómo calculábamos el rotor? Acá lo tenemos. El rotor de f se calculaba como resultado de esta integral, ¿sí? Donde teníamos el operador nabla, que eran las derivadas parciales, y acá las componentes del campo vectorial que nos dieron, que son estas tres que tenemos acá. Bueno, empezamos a calcular ese rotor, a ver cómo nos queda. Recuerden que nos queda un vector como resultado del rotor, ¿sí? Vamos a calcular para la componente y la derivada respecto de y de esta expresión, eso nos da x, menos la derivada respecto de z de esto, que nos da 2z. Después la segunda componente, o multiplicamos en el mismo sentido, cambiamos el signo, o yo suelo estar acostumbrado a multiplicar al revés las diagonales, derivada al revés en este caso, me quedaría derivada respecto de z de esta expresión que me da 2z menos la derivada respecto de x de x por y, esto me da 2z menos y. Y en la última tenemos que dar respecto de x, x cuadrado más z cuadrado, eso me da
2x, menos la derivada respecto de z de coseno de, perdón, respecto de y de coseno de xz cuadrado, que me da 0, o sea que el rotor nos termina dando esto. Hemos calculado el rotor de f, ahora vamos a calcular la parametrización para terminar de armar la función que vamos a integrar. Vamos a ir a una página en blanco para empezar más tranquilos. Ahora, acuérdense, la superficie que vamos a parametrizar es una superficie que cumple con la ecuación de x es igual a 4. Entonces, una manera cómoda de armar esta parametrización es a cualquier punto de esa superficie, perdón, esto es z, lo puedo escribir utilizando esta relación, que y valga 4. Entonces me quedan los puntos de la forma x, 4, z. Eso me permite escribir a todos los puntos de la superficie en función de dos variables, x y z, que van a ser los que ocupen los roles de parámetros ahora. A x lo llamo u, a z lo llamo b, me queda entonces armada la parametrización. R de v, la forma u, 4, b. Esta es la parametrización. Me falta encontrar el dominio. Para encontrar el dominio de la parametrización, dominio que solemos representar con la letra D, el dominio de la parametrización va a estar dado por la restricción, que era que y tenía que ser igual a x cuadrado más z al cuadrado. Y el paraboloide. Bueno, reemplazamos x y z por lo que vale ahora la parametrización y me queda entonces que 4 tiene que ser igual a u cuadrado más b cuadrado, y este va a ser entonces lo que me determina el dominio de la parametrización. Así, mi dominio va a ser una circunferencia de radio 2 en el plano V. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Esto supongamos que es una circunferencia de radio 2 en el plano V. Todo este conjunto va a ser el dominio de la parametrización. Por el momento lo voy a dejar escrito así, ¿sí? Después cuando armemos la integral vamos a ver si es necesario pasar esto a coordenadas polares, porque a veces no hace falta, ¿sí? Entonces, ya sé que el dominio es este, es la circunferencia, veamos cómo se comporta esto ahora con los cálculos que tenemos que seguir haciendo. Bueno, tengo el rotor, tengo la parametrización completa, entonces vamos a empezar a armar la integral. ¿Qué es lo que tenemos que poner adentro de la integral? Tenemos que poner el rotor compuesto con la parametrización y multiplicado por el vector normal. Bueno, calculemos primero este vector normal, las derivadas respecto de u y de b de la parametrización, eso vamos a hacerlo rapidito. Acá lo tenemos, la derivada de r respecto de u me da el 1, 0, 0, respecto de b me da el 0, 0, 1, el producto vectorial entre esos dos me da el vector 0, menos 1, 0. Nos queda un vector constante porque parametrizamos un plano, con lo cual la constante es la misma en todos los puntos del plano. Bueno, lo siguiente que podemos tomar es la composición. Podemos tomar la composición del rotor de f con la parametrización. Acá tenemos calculado el rotor de f, tenemos calculado también la parametrización. Armamos esa composición. Acá vuelvo a mostrar cómo me había quedado el rotor, así lo tenemos a mano. Tenemos que componer este rotor de f con esta parametrización que acabamos de usar. Es decir, vamos a reemplazar en esta expresión x, y z por lo que valen x y z en la parametrización. Bueno, armamos esa composición y nos queda lo siguiente. Acá está. La composición del rotor con R es, en lugar de x menos 2z, ponemos u menos 2b. En lugar de 2z menos i, ponemos 2b menos 4. Y en lugar de 2x, 2u. Este es el rotor compuesto con R de v. Bueno, tenemos el rotor, tenemos la parametrización, el vector normal. Vamos a armar la integral. ¿Sí? La integral que tenemos que armar es la siguiente. Vamos a hacer una hoja aparte para empezar de cero. Acá la tenemos. Tenemos que hacer el rotor de f compuesto con la parametrización. Acá lo volvemos a copiar. U menos 2b, 2b menos 4, 2u. Acá debe haber una integral doble. Error mío. Falta una integral ahí. Multiplicado por el producto vectorial, el vector normal que calculamos, que nos sería 2, 0, menos 1, 0. Si hacemos este producto escalar entre dos vectores, me queda 0 por la primera, menos 1 por la segunda, más 0 por la tercera. Es decir, el resultado de este producto nos da la integral doble sobre el dominio de nuestra parametrización de 4 menos 2b, que es el resultado de característica. Bueno, como la función integral no nos quedó constante, fíjate que depende de b, entonces va a ser necesario que calculemos esta integral a mano, y con lo cual va a ser conveniente que pasemos a coordenadas polares, ¿sí? Si esto nos hubiese quedado constante, podemos poner la constante fuera de la integral y nos quedaba el área en la región D. No ocurrió eso, hay que hacer un pasaje a coordenadas polares. O sea, vamos a pasar de las coordenadas cartesianas v a las coordenadas polares
R y θ, de la siguiente manera. Reemplazamos U por R coseno de θ y B por R seno de θ, ¿sí? Y buscamos las restricciones para R y para θ. Sabemos que en principio R siempre es mayor o igual que 0, θ va siempre entre 0 y 2π. Y en función de cómo nos quedó el dominio, tenemos que determinar los valores de R y de θ. Bueno, como nuestro dominio, vamos un poco para atrás, nos había quedado esta circunferencia de radio 2, entendemos que θ va a dar toda la vuelta entre 0 y 2π, y R se va a mover entre 0 y 2. ¿Sí? Si el dominio fuese más complicado, pero que son unas cuentas más específicas, pero podemos ya entender que los conjuntos van a hacer eso. Entonces a este cambio de coordenadas le agregamos las restricciones que va a ser nuestro nuevo dominio, que son estas. R se mueve entre 0 y 2, θ se mueve entre 0 y 2π. Entonces tenemos todo listo para hacer el cambio de coordenadas. Vamos a escribir esta integral ahora en función de los nuevos parámetros R y θ. ¿Cómo queda escrita esta integral? La integral doble sobre el conjunto de 4 menos 2b nos queda ahora así. En lugar de poner 4 menos 2b, ponemos 4 menos 2 R seno de θ, reemplazo b por R seno de θ, agrego el jacobiano porque es un cambio de coordenadas polares, y nos quedan los límites para R entre 0 y 2 y para θ entre 0 y 2π. Calculamos esas dos integrales y ya tendremos resuelto el ejercicio. Bueno, empezamos con la primera. Vamos a calcular esta integral respecto de R. ¿Sí? Es esta. Ya distribuí R, me queda 4R menos 2R cuadrado seno θ respecto de R entre 0 y 2π. La resolvemos, integramos respecto de R el primer término, nos queda 2R al cuadrado. Y cuando integramos el segundo término nos queda menos, acá R cuadrado menos R cubo sobre 3, o sea que me queda menos 2 tercios de R al cubo por el seno de θ. Esa primitiva la tenemos que evaluar entre 0 y 2. Cuando reemplazamos R por 2, en el primer término nos queda 2 por 4, que es 8, menos 2 tercios por 2 al cubo, que es 8, 16 tercios del seno de θ. Cuando reemplazamos R por 0, todo me da 0, así que el resultado es este. Este resultado, después, hay que integrarlo respecto de θ entre los límites 0 y 2π. Hacemos esa cuenta, la que tenemos acá. ¿Sí? 8 menos 16 tercios seno de θ, 0, 2π. Vamos a calcular esta integral. Así que acá me va a quedar 8 θ. Y acá, cuando integremos el seno, me va a dar menos coseno. O sea que acá me va a quedar más 16 tercios por el coseno de θ. Esto hay que integrarlo entre 0 y 2π. Bueno, yo voy a reemplazar cada término entre 2π y 0. Reemplazo el primero, que es 8 θ, lo reemplazo por 2π, me da 16π. Lo reemplazo por 0, me da 0. O sea que esto me da solo 16π. Y le vamos a sumar. Voy a dejar a un costadito el 16 tercios y voy a reemplazar el coseno entre 0 y 2π. En ambos casos me da 1. O sea, el coseno de 2π me da 1. Coseno de 0 también me da 1. O sea que esto me va a dar 0, se me va a cancelar. En definitiva, me queda como resultado 16π. Entonces, la integral que acabamos de calcular nos da como resultado 16π. Entonces, podemos afirmar, a partir del teorema de Stokes, que vamos a recordar un poquito acá para ver bien qué nos decía, lo siguiente. Lo que estábamos calculando era la integral de línea del campo F sobre la curva C. En lugar de hacer esa integral, calculamos la integral de flujo del rotor de F y después todos estos cálculos nos dio como resultado esta integral 16π. O sea que esta integral de línea da como resultado 16π. Lo que nos falta ver es la orientación de la curva. Acuérdense, la integral de línea va siempre acompañado por la orientación. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver al gráfico y acá como nos damos cuenta cuál es la orientación de la curva. Como aplicamos el teorema de Stokes, lo que nos podemos marcar en el gráfico primero que nada es la orientación del vector normal usando la parametrización que conseguimos. Esa orientación del vector normal nos va a determinar con qué sentido se recorrió la curva. Y así que vamos a ese gráfico que tenemos acá. Teníamos el paraboloide, el plano y la curva que nos quedaba como intersección de ese paraboloide y el plano. El vector normal nos dio como resultado el 0, menos 1, 0. Entonces vamos a graficar el vector normal acá. Tenemos que movernos 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 1 en el eje Z. Es decir, que el vector normal va a apuntar para allá. ¿Sí? Repito. En cualquier punto de la superficie me muevo 0 en la dirección del eje X,
0 menos 1 en el eje Y, o sea, voy para la izquierda menos 1 y 0 en el eje Z. El vector apunta para allá. Entonces, si el vector apunta para allá, la regla de la mano derecha nos dice que la curva la estamos recorriendo en este sentido. ¿Sí? Que están viendo ahora con el curso. Es decir, la curva la están recorriendo así. Para allá. No sé si se ve la flecha. Y para allá. Bueno, y ahora que ya marcamos la orientación, ¿sí? Marcamos este sentido. Y con este resultado que nos ha dado la integral, con esto terminamos el ejercicio.